Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de un estratega, de un comunicador brillante que hace 2 milenios nos dejó una defensa tan personal como universal. Sí, vamos a analizar un texto del apóstol Pablo, el capítulo 9 de su primera carta a los Corintios. Y es que ahí se plantea una paradoja que a mí me parece increíblemente relevante hoy en día. Totalmente. La de cómo alguien puede defender con uñas y dientes sus derechos para, justo después, explicar por qué la verdadera libertad a veces consiste en no ejercerlos. Es que es una pieza de argumentación fascinante y hay que entender el contexto. No es un ensayo en el vacío para nada. No está teorizando. No. Hay que imaginarse la escena. Pablo se está dirigiendo a una comunidad que él mismo fundó, en Corinto, una ciudad, vibrante, cosmopolita, complicada. Y ahora, en esa misma comunidad, hay gente que duda de él. De vida. O sea, está respondiendo a fuegos muy reales. Es una defensa personal, casi judicial. Y la manera de empezar es arrolladora. Sí. Lanza 4 preguntas seguidas como una ráfaga. Dice, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Es que entra dando un portazo en la sala, como dices. No pide permiso, afirma su posición desde el primer segundo. Has dado en el clavo. No es un comienzo tímido, es la construcción de una base sobre 4 pilares. El primero, la libertad, que además conecta con lo que ya venía hablando. Es como si dijera, esa libertad cristiana de la que tanto presumís, pues yo también la tengo. Claro. Y el segundo pilar, su apostolado, su autoridad. Eso es. Y no lo deja en el aire, ¿eh? Lo ancla con 2 pruebas que para él eran irrefutables. La primera es casi un requisito técnico, por así decirlo. Haber visto a Jesús resucitado. Era el criterio fundamental, el carnete de apóstol de primera generación. Justo. Pero la segunda prueba, esa es mucho más personal y va directa al corazón de quienes les están leyendo. Sí, cuando les dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Es un golpe de efecto tremendo. Es que es un argumento imposible de refutar para ellos. Les está diciendo, la prueba viviente de que mi trabajo es legítimo sois vosotros mismos. Vuestra fe, vuestra comunidad, existe porque yo estuve ahí. Exacto. Dudar de él es, en cierto modo, dudar de su propio origen. Precisamente. Por eso las notas que manejamos insisten en que esta duda era una muestra de, y cito, tremenda ingratitud. Les obliga a mirarse al espejo. A reconocer que el sello de su ministerio está impreso en la existencia de ellos. Es muy directo, casi emocional. Mucho. Lógico es hablar de las... condiciones laborales, ¿no? Pues sí. Si soy quien digo que soy, ¿qué derechos tengo? Y aquí la cosa se pone muy, muy práctica. El dinero. El dinero. Pasamos de la teología a la economía doméstica. Y para defender su derecho a ser sostenido económicamente, despliega una estrategia triple. A ver. El primer argumento es, apelar a la práctica común. Es casi todo el mundo lo hace. ¿Y a quién pone de ejemplo? A los pesos pesados. Menciona a los demás apóstoles, a los hermanos de Jesús, incluso a Cefas, o sea, a Pedro. Y no solo dice que les mantenían. No. Añade un detalle muy gráfico. Viajaban con sus esposas y las iglesias corrían con los gastos. Y entonces lanza la pregunta, ¿acaso Bernabé y yo somos los únicos sin este derecho? Está señalando una excepción que clama al cielo. Claro, si los líderes más respetados lo hacen, ¿por qué a nosotros se nos mira con lupa? Entiendo el argumento de la costumbre, pero luego se saca de la manga algo que a primera vista parece no tener nada que ver. ¿Ah, sí? Un buey. Cita la ley de Moisés. No pondrás bozal al buey que trilla. Sinceramente, si no me lo explican, me pierdo. ¿Qué tiene que ver un animal con todo esto? Es una jugada retórica brillante. Es un tipo de argumento llamado a fortiori. ¿Qué significa? Con mayor motivo. La lógica es impecable. Si la ley divina se preocupa de que un animal de trabajo pueda comer del grano que procesa, si hay esa compasión por una bestia, ¿cuánto más no se deberá aplicar ese principio a una persona que hace una labor espiritual? exactamente. No es que esté obsesionado con los bueyes. Usa el ejemplo más básico para construir hacia arriba. Si la justicia se aplica a lo más pequeño, con más razón a lo más grande. O sea que no es que a Dios no le importen los bueyes. Claro que le importan, pero su interés principal son las personas. Es una lección sobre cómo interpretar la ley, buscar el principio que hay detrás. Vale, me queda clara la analogía del buey. Ya tenemos la práctica común y la ley antigua. Pero son argumentos un poco indirectos.
¿Tenía algo más? ¿Alguna enseñanza directa de Jesús para zanjar el debate? Lo tenía. Es su tercer y definitivo argumento. Primero establece un principio de lógica espiritual. Si nosotros hemos sembrado en vosotros bienes espirituales, es mucho pedir cosechar bienes materiales. Es reciprocidad básica. Justo. Lo compara con los sacerdotes del templo, que vivían de las ofrendas, y para rematar, da el golpe de gracia citando a Jesús. El obrero es digno de su sustento. Con eso, caso cerrado. Caso cerrado. Ha usado la costumbre, la ley y la palabra del propio Señor. Su derecho es, desde su punto de vista, incontestable. Vale. El caso es sólido como una roca. Ha demostrado que tiene todo el derecho del mundo a que le paguen. Sinceramente, si yo fuera él, en este punto estaría pasando el cesto de la colecta. Sería lo lógico. Pero no hace eso, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Aquí es donde todo el argumento gira sobre sí mismo. Después de dedicar casi medio capítulo a construir este caso legal perfecto, dice: «Pero yo no he hecho uso de ninguno de estos derechos». Y no lo dice con resignación. No, para nada. Lo dice con un orgullo feroz. Entramos en el corazón de su motivación. Él lo llama su gloria, su motivo de jactancia. Esa palabra, jactancia, en nuestra cultura suena muy negativa, a arrogancia. Honor. Su orgullo no es ser mejor que los demás. Su orgullo es precisamente poder ofrecer el Evangelio gratis. La emoción que le pone es increíble. Sí, una de las frases, traducida literalmente, dice: «Porque prefiero morir antes que nadie me quitará este motivo de orgullo». Es una declaración de principios brutal. Uf, la imagen es potentísima. Prefiero morir. Pero parece que él mismo se da cuenta de que esto puede sonar a superioridad, porque enseguida matiza que el simple hecho de predicar no es un motivo de orgullo para él. Es una aclaración crucial, sí. Dice que predicar es una necesidad impuesta. No es algo que elige hacer por las mañanas. Es un deber ineludible. Una compulsión divina que le quema por dentro. Se ha comparado con la sensación del profeta que Jeremías, que sentía la palabra de Dios como un fuego en los huesos que no podía contener. Así que no hay mérito en hacer algo que estás obligado a hacer. Entonces, si el mérito no está en qué hace, que es predicar, Debe estar en cómo lo hace. ahí está la clave. Ahí está. Entra el concepto de mayordomía. La palabra griega es oikonomía. Él se ve como el administrador de un tesoro que no es suyo. Se le ha confiado una misión. Y razona. Razona así: si la cumplo de buena gana, tendré una recompensa. Pero incluso si la cumpliera a regañadientes, la obligación sigue ahí. Así que, ¿cuál es su verdadera recompensa? Su recompensa es la propia renuncia, el hecho de predicar gratis. Exactamente. Es una lección de comunicación estratégica increíble. Entiende que la credibilidad del mensajero es tan importante como el mensaje. Al renunciar a su sueldo, elimina de raíz cualquier acusación de conflicto de intereses. Y hace que su mensaje sea inatacable en ese frente. Justo. Y esta renuncia voluntaria nos lleva a la siguiente paradoja, que para mí es la más potente de todo el capítulo. Dice: siendo libre de todos, ¿me he hecho esclavo de todos? Suena a contradicción total. ¿Cómo se puede ser libre y esclavo a la vez? Es la tensión central de su ética. Él explica cómo conjuga esa libertad absoluta con una esclavitud voluntaria. Pensemos en su libertad. Es libre de las ataduras de la ley judía, libre de las costumbres gentiles y, como acabamos de ver, libre económicamente. Esa triple libertad es la que le permite, paradójicamente, someterse. Someterse a las circunstancias de todos los demás. No por obligación, sino por elección estratégica. Y da ejemplos muy concretos, ¿verdad? No se queda en la teoría. Son ejemplos radicalmente prácticos. Dice que cuando está con judíos se comporta como si él mismo estuviera bajo la ley de Moisés, no porque crea que esa ley lo obliga, sino para derribar barreras culturales. Para que le puedan escuchar. Eso es. Y cuando está con los gentiles, actúa como uno de ellos. Ahora, hoy en día, alguien podría leer eso y acusarle de ser un populista. De no tener principios, de cambiar de discurso según la audiencia. ¿Dónde está la línea entre la adaptabilidad y la falta de integridad? Es una pregunta muy pertinente, y él mismo la responde con un matiz lingüístico que es crucial. Dice que al adaptarse así, no está sin ley, sino que está en nomos Christu. Que muchas traducciones dicen bajo la ley de Cristo. Pero se pierde la fuerza del original. El prefijo griego en no significa debajo de como un yugo, sino dentro de. Sugiere una interiorización, una identificación total. Ah, o sea que no es un código externo que obedece.
sino un principio interno que le mueve. Exactamente. Una traducción que citan las fuentes lo expresa de una forma muy potente. Mi ley es el Mesías. Su norma de conducta no es un libro de reglas, es una persona. Su libertad no es anarquía, entonces. No, es una libertad anclada en su lealtad a Cristo. Esa lealtad es su norte inamovible, y es lo que le permite tener una flexibilidad táctica enorme sin perder su integridad. Se adapta en las formas, no en el fondo. El objetivo final lo deja clarísimo. Sí, me echo de todo para todos, para salvar a algunos por todos los medios posibles. Y para rematar todo este argumento tan denso, cambia completamente de registro, abandona la retórica legal, la teológica y saca la artillería pesada. Sí. Una metáfora que en Corinto era como hablar hoy de la Champions League. Les habla de atletismo. Era un mundo que conocían a la perfección. Los Juegos Sísmicos, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo antiguo, se celebraban justo a las afueras de Corinto. Así que cuando empieza a hablar de carreras y de boxeo, todos en su audiencia tienen una imagen mental clarísima. Clarísima, y usa dos imágenes principales. La primera, la carrera en el estadio. La vida del creyente es como una carrera. Es una imagen clásica. Sí, pero le añade dos giros muy suyos. Primero, en los Juegos griegos, solo uno ganaba. El resto, a casa con las manos vacías. En la carrera espiritual, dice Pablo, todos los que corren con disciplina pueden obtener el premio. No es una competición de suma cero. Y la segunda diferencia, claro, es el premio en sí. La corona del atleta era corruptible, perecedera. Imagínate, años de entrenamiento brutal para ganar una corona de ramas de pino que se seca en una semana. Da un poco de perspectiva, ¿no? Un poco. Y él usa esa imagen para decir, nosotros corremos por un premio eterno, incorruptible. Por eso, dice, no corre a lo loco, sin rumbo, va directo a la meta. La segunda imagen es la del boxeo. Dice que no golpea al aire. Que su esfuerzo está enfocado, no malgasta energías. Pero aquí la metáfora da otro giro espectacular y se vuelve hacia adentro. De repente, el adversario contra el que boxea es su propio cuerpo. La imagen es brutal. Suena a un ascetismo muy extremo, a castigo físico. ¿Hay que entenderlo literalmente? No. Las fuentes son claras en que no se refiere a la autoflagelación. La expresión griega es gráfica, significa golpear debajo del ojo, pero es una metáfora de un control férreo y disciplinado. No se trata de odiar el cuerpo. No, sino de someter sus impulsos, sus apetitos, a la voluntad del espíritu. La frase que usa es durísima, lo conduzco a esclavitud. Es la disciplina de un deportista de élite que sacrifica todo por la meta. La intensidad es la misma. Y toda esta metáfora deportiva culmina en una frase que, a lo largo de los siglos, ha causado muchísima angustia. Sí. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea descalificado. La palabra descalificado suena terrible. Está diciendo que podría perder su salvación. Este es uno de los grandes malentendidos históricos. Y el problema viene de traducciones antiguas, como la Vulgata, que usaron la palabra réprobo o condenado para traducir el término griego original, adóquimos. Pero ese no es su significado principal. No, adóquimos es un término técnico del mundo del deporte. Significa literalmente que no ha pasado la prueba, desaprobado, descalificado de la competición. Mantiene la metáfora hasta la última palabra. Se ve a sí mismo como el heraldo, el que proclamaba las reglas. Exacto, el Keriex. Pero él no es solo el árbitro, también es un competidor. O sea, el riesgo del que habla no es perder la salvación, sino... Perder el premio. Exactamente. El peligro es la ironía trágica de haber enseñado a otros cómo correr, para al final, por falta de autodisciplina, ser el mismo descalificado para recibir la corona. No habla de ir al infierno, habla de no recibir la recompensa por un servicio fiel. Entendido. Es una aclaración fundamental. Así que, resumiendo, hemos trazado un arco impresionante. Empieza con una defensa férrea de sus derechos. Pasa por una renuncia voluntaria basada en una misión superior. Y termina con la imagen de un atleta de élite que somete su cuerpo a una disciplina extrema. Y el hilo que lo une todo es ese propósito que lo trasciende. La libertad se demuestra en la renuncia. La renuncia exige disciplina, y esa disciplina permite la adaptabilidad. Todo está subordinado a una única meta que está fuera de su interés personal. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante potente. Vivimos en una cultura que nos anima a conocer nuestros derechos, a exigirlos, a no ceder. Y este texto nos lanza una pregunta contracorriente. Ciertamente.
La conversación nos lleva a preguntarnos, ¿en qué momentos de nuestra vida la renuncia voluntaria a un derecho legítimo podría ser, paradójicamente, la mayor expresión de libertad y la herramienta más eficaz para lograr un propósito mayor? Y al revés, cuando el ejercicio insistente de lo que nos toca podría estar convirtiéndose, sin que nos demos cuenta, en un obstáculo para un bien más grande. Es una tensión que sin duda merece la pena explorar.